Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loca. Isaías 53, versículos 13 y 14. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres? Versículo 4 del 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Quiero leer la nueva versión internacional del capítulo 52. El 13 y el 14 dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado y levantado muy enaltecido. El versículo 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada humano tenía su aspecto. En esta hora, hermanos, quiero compartir esta palabra con ustedes en esta tarde, y ojalá usted se goce, hermanos, y podamos realmente poder mirar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Aleluya. El tema de esta tarde, hermanos, es los padecimientos de Cristo durante la crucifixión. Y es, hermanos, que me puse a investigar y leí los 4 evangelios desde que Jesús iba al Getsemaní y luego hasta que fue crucificado. Cada uno tiene su historia, como lo escribió, su punto de vista, pero todos van y concluyen a lo mismo. Unos dan más datos que otros solamente se limitan a especificar ciertas cosas, pero otros sí se extienden bastante. Y a través de este mensaje, hermano, quiero compartir los sucesos y los días de nuestro amado Salvador durante su muerte, que padeció, hermano, por amor por usted y por mí. Y estuve investigando, hermanos, varios comentaristas, varios hermanos historiadores, a varios estudiosos de la Biblia, y todos llegaban a la misma conclusión. Y encontré algo que me gustó, que dijo Billy Graham,
y que realmente iba, hermanos, con el mensaje de esta tarde. Y decía este hermano Billy Graham, decía que Jesús soportó 5 heridas. Y esas 5 heridas que él soportó en su cuerpo fueron por los médicos reconocidas. Y dice que la primera fue una contusión. Dice que cuando le golpearon la cabeza y lo torturaron y le pusieron, hermanos, la corona de espinas. Era algo, hermanos, que las espinas también cubrían esta parte de la corona. No había este hueco, era como una cachucha, como un gorro. Y dice que eran de cierta medida. Y la segunda, hermanos, fue una laceración. Dice que le descubrieron la espalda, hermanos, con los látigos. Y los médicos forenses, hermanos, que han estudiado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que se podía ver su espina dorsal y sus costillas. La tercera, hermanos, dice una penetración cuando le enterraron la corona de espinas y la hicieron, hermanos, la prensaron hacia adentro. Luego dice una perforación cuando clavaron los clavos, hermanos, en sus manos y pies. Y la quinta dice hubo una incisión cuando le pusieron la lanza, hermanos, en su costado. Y a través de este mensaje, hermano, yo quiero que usted y yo tomemos conciencia realmente de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. Hoy, hermano, se predica de tanta cosa, de prosperidad, de cómo tener ganancias económicas, pero realmente el verdadero significado de la palabra, hermanos, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el sacrificio que Él hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Yo quiero traerlo a usted a conciencia en esta tarde. Yo le dije, no sé si usted lo vaya a tomar como una predicación o si lo vaya a tomar como una enseñanza, pero quiero que esto se lo lleve en su corazón y no lo olvide jamás. De lo que Dios, hermanos, se despojó de su Hijo amado para venir a morir en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Dice la versión, voy a leerla nuevamente, la versión internacional, el versículo 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, dice, nada humano tenía su aspecto. Y unos versículos anteriores, hermano, dice aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. El versículo 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Había una hermosura en el Señor Jesucristo, pero a través, hermanos, de este mensaje vamos a desglosar o vamos a sacar, hermanos, muchas cosas. Y quiero que usted, hermanos, si quiere tomar nota, hágalo como usted quiera. Y en esta tarde hay 4 cositas que quiero compartir con usted. El tema, los padecimientos de Cristo durante la crucifixión. Y en primer lugar tenemos, pues, hermanos, que realmente pasó el primer día, hermanos, de estos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Escritura encontramos, y yo quiero que vaya conmigo, a Lucas, capítulo 22. Vamos a estar en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Lucas, hermanos, capítulo 22, versículo 40. Aleluya. Al 44. Encontré, hermanos, que para los romanos la crucifixión se llevaba a cabo 3 veces al año. Era el 2 de enero,
el 12 de abril y el 2, hermanos, de septiembre. Dice, hermano, la historia y la Biblia concuerda que Jesús, hermano, fue arrestado los últimos días de marzo, a finales de marzo. Y es, hermano, crucificado el 12 de abril. Y es, hermano, según la historia, hermano, nos cuenta ahí la Biblia. Y el lugar, hermano, donde los romanos crucificaban, hermano, se llamaba Cabré, en el idioma de ellos. En nuestro idioma, hermanos, el Calvario. Y para ellos, hermano, que quería decir Cabré o el Calvario, que quiere decir lugar de los huesos. Y vamos a la escritura, hermanos, ahí en el huerto del Getsemaní, donde nos dice la palabra, hermanos, que habiendo tomado la cena, después que hubo tomado la cena con sus discípulos, dice que cantaron el himno. El único que menciona que cantaron un himno después que terminaron la cena fue Mateo. Los otros hermanos, discípulos, que fue Marcos, Lucas y Juan, no mencionan esto. Pero dice que después de haber terminado de cenar, cantaron el himno. Y dice que Jesús y sus discípulos se dirigieron, hermanos, al huerto del Getsemaní. Ahora, cuando llega al huerto del Getsemaní, dice la escritura, hermanos, 22:40, ¿lo tienen? Vamos a leer, hermanos, del 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Alguien más, hermanos? Vamos a Mateo, que da, hermanos, una explicación mejor de lo que Jesús sentía ahí, hermanos, en el Getsemaní. En el versículo 38 de Mateo, capítulo 26, dice, ¿lo tienen? Amén. 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos en su lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que yo voy allí y oro. En el versículo 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Dice, hermanos, que su alma estaba muy triste y estaba, hermanos, angustiado. Y había una tristeza profunda, hermanos, tremenda en su corazón. Marcos capítulo 14, versículo 32 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, dice, y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Los médicos, hermanos, lo que Jesús, hermanos, sufrió ahí en el Getsemaní, dice que cuando él estaba orando, la Biblia nos dice que su sudor eran como gotas de sangre. Que él estaba, hermanos, sudando gotas de sangre. Y esto era un fenómeno que no se daba, hermanos, muy común. Pero dicen los médicos, hermanos, que han estudiado este momento del Getsemaní, que esto, hermanos, se llama hemotroidosis, que quiere decir, hermano, cuando alguien tiene una tristeza muy
vida y hay una angustia tremenda en su corazón y hay una flaqueza en su vida. Se da este fenómeno y el cuerpo empieza a sudar gotas de sangre. Y quizá usted me diga, hermana, pero que no era el Hijo de Dios, era Hijo de Dios, pero tenía miedo ir a la cruz del Calvario, porque dice la palabra que no solamente era Dios, sino también era 100% humano, y como humano él sintió miedo cuando se estaba llegando el momento de morir en la cruz del Calvario, porque él sabía, hermano, lo que venía. Había una angustia tremenda, hermano, en su corazón, que aquello lo llevó a sudar gotas de sangre. Había una tristeza, una aflicción, ¿y sabe por qué? Porque cuando él iba entrando ahí a Jerusalén, hermanos, miró a Jerusalén y dice que lloró. Y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Me despreciaste. La palabra de Dios dice, hermano, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos le rechazaron, pero la bendición pasó a los gentiles, la bendición pasó a usted y la bendición pasó a mí. Había una angustia y una tristeza tremenda, hermanos, en su corazón. No solamente por eso, sino porque también le dijo a sus amigos, aquellos que habían caminado con él, aquellos hermanos que habían estado ahí en todo tiempo, él les dijo, quédense aquí y oren. Y dice que había tanto cansancio en ellos que se quedaron dormidos. 2 veces él fue y oró. ¿Y sabe qué dijo? Padre, pasa de mí esta copa. Era como estarle diciendo, Padre, si hay otra manera que el ser humano se pueda salvar, hazlo porque tengo miedo. Si hay otra manera, otro camino que tú puedas traer para que la humanidad sea salvada. Pero ¿sabes qué? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque solamente a través, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podíamos tener salvación. No había otro camino. Pero él sentía miedo, estaba angustiado, estaba triste. Y él dijo, pasa de mí esta copa. Dijo, no como yo quiera, sino como tú quieras. Algunos historiadores, hermanos, dicen que Jesús tenía días sin comer. Él sabía lo que venía. Y sí es cierto que tomó la Santa Cena, pero es solamente un pedazo de pan y un poco de vino. Y dice que no había comido durante varios días, hermanos, por esto que venía angustiando, porque sabía, hermanos, que iba a la cruz del Calvario. Y dice que todo esto llevó, hermanos, a que llegara a este momento que es llamado, hermanos, hematroidosis, angustiado y afligido. Y cuando están, hermanos, ahí en el Getsemaní, dice que viene una turba. Y vamos a Juan, hermanos. Y en el libro de Juan es el único que menciona esta parte. Por eso lo traje aquí al libro de Juan. Dice Juan capítulo 18, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Los historiadores dicen que eran como 800 personas. Para ir, hermanos, a tomar preso al ser más maravilloso,
al ser, hermanos, lleno de amor y de misericordia. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Cuando le dijo, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Me gusta este versículo 6. Léalo conmigo porque es el único de los libros que lo menciona. Cuando les dijo: yo soy, dice que retrocedieron y cayeron al piso. Gloria al Señor. Dice que cuando les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y cuando él dijo: yo soy, dice que aquellos hombres, aquellas 800 personas que fueron para arrestar, hermano, cayeron al piso. Cayeron, hermanos, por la autoridad, hermano, con que él dijo: yo soy el que buscan. Esa palabra maravillosa, llena de gloria y esplendor: yo soy. Y ellos, hermanos, cayeron al piso con esa esencia, hermano, de su misma gloria. Bastaría una palabra ahí en Mateo, hermanos, cuando Jesús, hermano, le dice que él tenía autoridad para clamar al Padre y él enviaría una decena de ángeles a rescatarlo. Bastaría solamente una palabra de él y el Padre enviaría un ejército para rescatarlo. Jesús le dijo: ¿acaso no piensan que yo puedo orar a mi Padre y él mandaría 12 legiones de ángeles a salvarme? En otras palabras, hermano, yo mismo me entrego, no porque ustedes vienen a arrestarme, ustedes con 800 personas, con palos, linternas y antorchas que venían encendidas, no me van a arrestar porque ustedes vienen, sino porque yo mismo me entrego, yo mismo pongo mi vida por ustedes, yo mismo estoy dispuesto a ir a la cruz del Calvario por amor a ustedes. Era lo que les decía Jesucristo a través de esto: yo soy, no vienen y me llevan, yo voy porque estoy dispuesto a morir en la cruz del Calvario, porque no hay otro camino para que el ser humano tenga redención, no hay otro camino más que yo dé mi vida en la cruz del Calvario. Y si esa copa la tengo que tomar, si esa copa la tengo que beber, entonces la voy a beber por amor a la humanidad. Dice que salieron de ahí del Getsemaní y lo llevaron, hermanos, ante Pilato. Y dice que cuando lo llevaron, hermanos, empezaron a interrogarle y fue acusado, hermano, falsamente. No hallaban cómo acusarle. Y dice que buscaron testigos falsos que se contradecían entre sí, pero que al final, hermanos, pudieron, hermanos, acusarle. Es ahí donde empieza, hermanos, a golpear a Jesús. Es ahí, hermanos, donde empiezan a escupirle. Marcos capítulo 14, versículo 56. Vaya conmigo. Dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios, dicen, no concordaban. El versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles, dice, le daban de bofetadas. Varios hermanos historiadores, cuando dice le dieron de bofetadas, no es esta bofetada la que usted y yo estamos, que conocemos.
Dice que para ellos, hermanos, bofetada era agarrar, hermanos, un palo y darle. Eso era la bofetada en el tiempo de los romanos. No era de darle bofetadas en la cara, era de darle, hermano, con palo, era de darle puñetazo. Y ahí empieza, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, siendo bofetado, siendo escupido, siendo golpeado. Y aún, hermanos, se burlaban de Él, se escarnecían de Él, decían que le tapaban la cabeza y le decían: si eres verdaderamente Hijo de Dios, profetiza quien te pega. Y Jesús, hermano, no decía nada. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, por amor a usted y por amor a mí. Aleluya. Y fue, hermanos, durante esa misma noche, cuando Pedro le dijo: si es posible, aún daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y esa misma noche, cuando Jesús estaba siendo escupido y le estaban dando de puñetazos y le estaban abofeteando y le estaban golpeando, Pedro le negó 3 veces y dice que lloró amargamente porque se recordó que Jesús le dijo: antes que el gallo cante, tú me negas 3 veces. Y dice que hubo un arrepentimiento en la vida de Pedro y lloró amargamente. Luego, después de ahí, hermano, Jesús es encarcelado. Fue, hermanos, encarcelado, y al día siguiente, muy de mañana, dice que nuevamente, hermanos, Jesús es llevado, hermanos, ante el tribunal. Y sabe algo que me llamó la atención mientras yo estudiaba. Dice que Jesús lo mandaban ante Pilato, y lo mandaban ante Herodes, y luego Pilato, y luego Herodes iba y venía. Y entre eso que iba y venía, Jesús tenía días sin comer. Estaba golpeado, estaba ensangretado y sin fuerza, hermanos, iba y venía a esos lugares que había cierta distancia para ir y venir, echándose la pelotita a Pilato y Herodes. Pero dice, hermanos, que de ahí, hermanos, él es llevado. Y luego, hermano, le juzgan. Y Pilato le dice, es cuando sueltan a Barrabás. Y le dice, ¿a quién quieren que le suelte? Tienen una costumbre de soltar a un preso y la gente pidió a Barrabás. Y le decía a este Pilato, yo no encuentro nada malo en este hombre. Pero a ellos no les importaba, había una furia, hermanos, en la vida de aquellas personas. Y dice, hermanos, que los sacerdotes le insistaban, los ponían, hermanos, diciendo, digan que lo crucifiquen. Y ellos incitaban a aquella gente, hermano, y aquella gente gritaba, crucifícale. No nos importa lo que hizo este hombre, no nos importa lo que él hizo. Lo que queremos es que crucifiques a Cristo Jesús. Y ese, hermano, cuando es juzgado, y ese, hermano, puesto para ser azotado. Ahora yo quiero decirle cuál era el azote de los romanos. Dice que el azote, hermanos, con que azotaron a Jesús. Y usted va a entender por qué su columna vertebral y sus costillas se miraban. Dice que aquel látigo, hermanos, tenía como 3 trenzas, de 3 a 6 trenzas. Y dice que entre las trenzas los romanos le ponían, hermanos, hierro, le ponían, hermanos, vidrio, le ponían, hermanos, metal.
y en la punta era una bola de acero que tenía ganchos. Entonces cuando azotaban a Jesús y le daban, hermano, dice que se traían pedazos de piel. Usted miró, hermanos, la película de Mel Gibson, cuando es azotado. No sé si ahí está. Cuando es azotado. Y aquel actor, cuando la hizo de Jesús, estaba totalmente destrozado. Y nuestra mente, hermanos, finita. Y cuando yo estudiaba, Dios tocaba mi corazón y decía, mi mente finita no puede alcanzar a comprender tan grande amor a mi vida. ¿Por qué de tal manera, dijo Juan, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna? Mi mente, hermano, no puede captar tan grande amor a ese grande sacrificio en la cruz del Calvario, que cuando le azotaban y lo llevaron al pretorio, hermano, ahí le azotaban y le daban y le daban y le daban, hermanos, y pedazos de piel se venían, hermanos, en aquel azote. Y es cuando yo puedo pensar y decir, ¿cómo es posible que al ser humano se le olvide lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros? Y nos alejamos y simplemente a veces un hermano nos falla y decimos, me voy de la iglesia porque me lastimó, me hizo daño. Pero Jesús, hermano, no nos ha hecho daño. Hebreo decía, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Yo le puedo fallar, yo le puedo lastimar, pero el que murió en la cruz del Calvario, aquel que recibió los azotes, hermanos, ahí en el pretorio, ese no le va a fallar. A veces me pongo a pensar y digo, Señor, y recordaba a este hombre llamado Policarpo, mientras yo hacía el sermón. A este hombre le dijeron, cuando había la persecución, maldice a Dios y muérete. Niégale, di que no existe. Y Policarpo, un hombre de 85 años, metido en un cuarto de la oscuridad, ahí en un cuarto oscuro, dice que levantó sus manos y dijo, 85 años le he servido, y todo lo que yo me acuerde, todo lo que viene a mi memoria, es que me ha hecho bien. ¿Cómo voy a negarle? Ese hombre, hermanos, estaba a punto de ser echado a los leones y le estaban diciendo que negara a Jesús para salvarse su vida, pero él estuvo dispuesto a morir por aquel que primero dio su vida en la cruz del Calvario por él. Él dijo, yo no lo puedo negar porque le he servido durante 85 años y siempre he hecho bien a mi vida. Yo no lo puedo negar. Y a veces digo, Señor, ¿será posible que sea necesario que venga una persecución a nuestra vida? Que se prohíba predicar tu palabra, que se prohíba levantar las manos hacia ti, para que nosotros realmente salgamos y digamos, estoy dispuesto a dar mi vida por amor a Jesús, porque Él la dio primero por amor a mí. Estoy dispuesto a morir por Él. Aleluya. Estaría dispuesto, viendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso que dicen, hermanos, los estudiosos, que cuando Jesús fue azotado, hermanos,
podía mirar su espina dorsal, sus costillas, su piel estaba abierta. Es por eso que Isaías dice que fue molido por nuestros pecados. En su palabra molido, hermano, fue, hermanos, no había, dice en él, figura humana, estaba totalmente desfigurado, estaba totalmente destrozado, porque dice la escritura, hermanos, que cuando pusieron la corona, hermanos, sobre su cabeza, ahí mismo en Marcos 15:17, y le vistieron de púrpura y poniendo una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle y decirle: salva, rey de los judíos. Y es aquí donde dice Billy Graham que hubo una penetración, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Yo traje esta corona y usted puede ver las espinas. Y como le decía, la corona de los romanos que le pusieron era como estaba cubierta esta parte de aquí. Y dice que cuando le pusieron la corona, le empujaron hacia adentro. No conformes con poner la corona en su cabeza, dice que le pegaban con palos en la cabeza. Y es ahí donde dice Billy Graham que hubo una penetración de espinas en su cabeza. Y era, hermanos, en su cabeza, hermanos, descubierta. ¿Y sabe por qué? Porque hay una escritura, hermanos, en Isaías 50, donde dice que literal, hermano, le arrancaron su barba y le arrancaron, hermanos, el cabello de su cráneo. Y dice, hermano, que Jesús sangraba profundamente. Cuando pensamos en lo que Él hizo por usted y por mí, y nos sentimos por cualquier cosa que pase en nuestra vida, nos enojamos. Cuando literal dice que su barba fue arrancada, sus cabellos fueron arrancados y sangraba. Nuevamente fue llevado, hermanos, a la prisión. Y dicen los escritores, los estudiosos, que cuando fueron y llevaron a Jesús a la cárcel y lo metieron ahí, dice que lo tiraron al piso y él quedó en una manera fetal. Es de esta manera, así en el piso, porque era tan grande su sufrimiento y su dolor. Al día siguiente van y le levantan y lo llevan al Calvario, al cabré, como decían los romanos. Y es llevado, hermanos, al Calvario. Oh, te adoramos, Cristo de gloria. Y dicen los historiadores que cuando iba al Gólgota, al monte, hermanos, la calavera, dice que Jesús caminaba y era más lo que pasaba en el piso que lo que caminaba. Estaba débil, no había comido durante varios días, había sido golpeado, había sido azotado. Su espina dorsal se miraba, sus costillas se miraban. Su barba así había sido arrancada, su cabello había sido arrancado. Una corona de espinas estaba incrustada en su cabeza, en su cráneo descubierto. Aquello no tenía, dice la palabra, figura humana. No tenía figura
300 libras. Dice que caminaba y se caía y los soldados le levantaban y le azotaban y él se levantaba y luego caía nuevamente y le azotaba. Iba pasando Simón de Cirene, venía del campo, dice la Escritura. Y no porque tuvieron compasión de Jesús, sino porque dice que ellos eran muy estrictos y todo lo llevaban a su tiempo. Jesús no podía avanzar caminando con el madero atrás, hermano, en sus espaldas. Era demasiado pesado. Su cuerpo no soportaba más y solo pasaba en el piso cayéndose. Pero dice que este hombre lo agarraron los soldados y le pusieron a ayudarle para llevarlo, hermanos, al Calvario. Y este hombre le ayuda. Y llega, hermanos, hasta el monte Calvario. Y ahí, hermanos, es crucificado. Dice, hermanos, que los clavos con que clavaron a Jesús eran, hermanos, de 11 a 15 centímetros de largo y un diámetro de grueso. Yo le dije a José, ¿qué tanto es un diámetro de grueso? Y él me hizo medidas. Y de este grueso eran los clavos. Los clavos, hermanos, no fueron aquí. Porque si lo hubieran crucificado aquí, le hubieran puesto los clavos aquí, se hubiera desgarrado y se hubiera caído. Dice que fue en esta parte de aquí. Los clavos, hermanos, atravesaron esta parte de aquí. El gruesor de los clavos era así. Y los clavos, dice que la cabeza era cuadrada en honor a sus dioses que ellos tenían. Dice que los clavos, hermanos, traspasaron sus manos. Y traspasaron sus pies. Fue ahí en la cruz del Calvario, hermanos, que horadaron, hermanos, sus manos y sus pies. Literalmente, hermano, él sintió el pecado de toda la humanidad. Él sintió, hermanos, ahí cuando le clavaron, hermanos, los clavos. Y cuando traspasaron su costado, él sintió, hermanos, todas las enfermedades producto del pecado. Isaías 53, hermanos, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué dice, hermanos? Nuestras dolencias. Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y no dice por sus llagas. Dice por su llaga fuimos nosotros curados. Porque no eran llagas, era una sola llaga, era molido, hermanos, fue desfigurado. Ahí, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos, llevó el diabetes. Ahí en la cruz del Calvario, hermanos, llevó el cáncer. Allí en la cruz del Calvario llevó la
La Escritura dice, hermanos, que ahí nuestras enfermedades se las llevó y por su llaga nosotros somos curados. La Escritura dice, hermanos, también que cuando Jesús estaba en la cruz, la misma naturaleza, hermanos, sintió la muerte de su Creador. Dice que hubo tinieblas por 3 horas. El total, hermanos, que Jesús estuvo en la cruz del Calvario fueron 6 horas. Y cuando murió y expiró, dijo el soldado romano, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dice, hermanos, Mateo es el único que lo dice, y los que acompañaban al soldado romano, porque los demás, hermanos, decían que fue solamente uno. Pero Mateo dice que había varios testigos, y dice que fue el primer salvo, hermanos, ahí en la cruz del Calvario. Murió por amor, por usted y por mí. Aleluya, gloria al Señor. Pero yo le tengo una noticia. Él no quedó en la cruz del Calvario. Aunque Él murió, hermanos, como un cordero, y aunque le suene que siempre se lo repito, pero me gozo cuando lo pienso de esta manera, porque Él murió como cordero que fue llevado al matadero. Él enmudeció, dice la Escritura, y no abrió su boca. Pero oh sorpresa, hermano, el diablo creía que había terminado con Jesús ahí en la cruz del Calvario. Ya lo terminé, lo maté, y yo puedo ver al diablo haciendo su fiesta, pero Él no esperaba que el tercer día Él resucitaría, Él se levantaría como león de la tribu de Judá, Él se levantaría victorioso. Él está vivo, Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, y llevando un cinturón, Rey de reyes y Señor de señores. Denle un aplauso al que vive, denle un aplauso a aquel que resucitó, denle un aplauso a aquel que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para que usted en esta tarde se encontrara aquí en la iglesia adorando y glorificando su nombre, con una esperanza en su vida, con una esperanza de salvación, y un día estar delante de su presencia. Oh, muchos dicen, cuando yo muera lo primero que quiero ver es a Moisés, es Elías. Yo no quiero verlos a ellos. Yo quiero ver a aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por mí. Yo quiero ver sus heridas y decirle gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, porque mi vida tuvo una esperanza. Póngase de pie en esta hora. Aleluya, gloria al Señor. Quiero decirle en esta tarde que Él entiende su llanto y su dolor. Cierre sus ojos. Y si me puede poner, miran el canto Saliendo del Pretorio. Él sufrió dolor. Él entiende su soledad que a veces pasamos. Él estuvo preso y sintió soledad. Sintió el abandono. Se sintió abandonado y negado por sus amigos. No hay nadie que pueda entender mejor el dolor que usted siente como nuestro amado Salvador, el varón de dolores. Por eso, ámele con todo su corazón.
No deje que nada le quite la mirada de Jesús. Levante su mano. Aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loca. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loca.